clase, este video y el siguiente, pasado mañana, estos son temas ya para la semana que viene, o sea, la semana del 28 de marzo. Veremos el capítulo 14 del texto, que en realidad corresponden a las unidades 3 y 4 del libro. Ya habíamos visto en el video anterior la introducción a las magnitudes macroeconómicas básicas. Hemos visto lo que es el Producto Bruto, los ajustes y modificaciones que se le hacen para llegar al Producto Neto Nacional a costo de factores. Agregué ahí un pequeño apunte sobre la cuestión del deflactor del Producto Bruto que se me olvidó de dar de explicar en el anterior video. Asumo la responsabilidad, se me olvidó de explicar en el anterior video. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos a ir haciendo un modelo cada vez más complejo, en el sentido que partimos de supuestos muy simplificadores sobre una economía y el equilibrio macroeconómico entre el nivel de producción y el gasto agregado. Y luego vamos a ir haciendo el modelo más complejo en el sentido que vamos a ir relajando supuestos. O sea, partimos de ¿qué? De que el gasto agregado de una economía es igual al consumo más la inversión, más el gasto público, más las exportaciones, menos las importaciones. Lo que vamos haciendo es partiendo de un modelo muy sencillo donde solamente hay consumo, o sea, no hay ni inversión, no hay gasto público, o sea, no hay sector público y no hay sector externo. Después relajamos un supuesto y metemos la inversión. Después hacemos otro modelo donde relajamos el tema de la inexistencia del sector público para hasta el final introducir el sector externo. Podemos decirlo esquemáticamente de esta forma. En el modelo cero es una economía con consumo, presten atención, sin sector público, es una economía cerrada, sin sector público ni inversión. ¿Estamos? En el modelo 1 es una economía cerrada, sin sector público, con inversión. O sea, en este acá, el gasto agregado va a ser igual solamente al consumo. En este, el gasto agregado va a ser igual al consumo más la inversión. Después relajamos el supuesto de inexistencia del sector público, por lo cual implica meter adentro los impuestos y los gastos. Entonces vamos a tener una economía cerrada con sector público. ¿Estamos? Entonces en este caso el gasto agregado va a ser igual a consumo más inversión más gasto público. Perdón, voy a tratar de agarrar un fibrón que ande un poco mejor. Bien. Y después en el modelo 3 es una economía abierta. Cuando decimos abierta es que tiene relaciones con el exterior. Hay exportaciones e importaciones. Abierta con sector público. En este caso el gasto agregado es igual al consumo más la inversión más el gasto público más las exportaciones menos las importaciones. Cada uno de esos componentes a su vez en algunos casos tienen, digamos, es un poco más desarrollado, pero esto para que entiendan el derrotero de esta unidad es, digamos, todo el capítulo 14 del texto. ¿Estamos? Bueno, perdón, quiero una cosa. Bien. Yo quiero decir lo siguiente, el modelo 0, estamos suponiendo, presten atención, que hay solamente consumo. Respecto al consumo, se hacen algunos supuestos. Digamos, ¿de qué depende el nivel de consumo de una sociedad? Básicamente depende del nivel de ingreso. ¿Estamos? Entonces se supone lo siguiente, presten atención, que el consumo es igual al consumo autónomo más la propensión marginal a consumir multiplicado por el nivel de ingreso. O sea, alfa es propensión. Puta que te parió. Discúlpenme, vamos a hacerlo con rojo que. Consumo. Es una parte autónoma más una proporción que depende del nivel de ingreso. Este alfa es lo que se llama propensión marginal al consumo.
quiere decir propensión marginal al consumo? Presten atención, es por cada aumento o variación del ingreso, qué parte se destina a consumir y por lo tanto, o sea, qué porcentaje se destina a consumir y por lo tanto qué ese porcentaje se destina a ahorrar. ¿Esto qué quiere decir? Que la propensión marginal en consumo es la variación del consumo al variar la renta. Por lo tanto, también tenemos lo que se llama propensión marginal al ahorro, que es lo que varía el ahorro al variar la renta. ¿Está? La suma de ambos debería dar 1, o sea, la proporción al consumo más la proporción al ahorro, me queda alfa más 1 menos alfa, me da 1. Esto quiere decir, presten atención, al variar el nivel de ingreso, ¿estamos? Empieza a variar, yo digo, de cada variación del ingreso, cuánto se destina a consumir y por lo tanto cuánto se destina a ahorrar. Esto quiere decir que si la propensión marginal al consumo es el 75%, o sea, 0,75, la propensión a ahorrar es el 0,25. Digamos que al variar se tiene 75% al consumo, 75% al ahorro. ¿Está? La parte autónoma, a partir de aquí quiero aclarar algunos temas que es importante que les quede claro. Continuamente en esto se va a mencionar la cuestión componente autónomo. Cuando se dice autónomo, en términos matemáticos, es la ordenada al origen. O sea, es el punto de corte con de la función con el eje horizontal, del eje vertical. Presten atención. Retomando, el consumo tiene una parte fija, normalmente denominado consumo autónomo, más una parte alfa que depende del nivel de ingreso. Esa parte alfa es lo que normalmente se denomina propensión marginal al consumo. ¿Qué quiere decir? ¿Que alfa qué es? Propensión en el consumo es lo que varía el consumo al variar la renta. Por lo tanto, 1 menos alfa es la propensión marginal al ahorro. ¿Qué es? Lo que varía el ahorro al variar la renta. La suma de ambos va a dar 1. ¿Qué significa? Que por cada variación en el ingreso, una proporción se destina al consumo, lo que resta hasta el 100% se destina al ahorro. A su vez también vamos a definir las propensiones medias. ¿Qué quiere decir lo siguiente? La propensión media al consumo es del ingreso la parte que se destina al consumo. Por lo tanto es C sobre Y. ¿Está? Y la propensión media al ahorro es del ingreso la parte que se ahorra. Por lo tanto, la suma de ambos me va a dar 1. Esto quiere decir que del total de ingreso, una parte se consume, una parte se ahorra. El total de ambos conceptos agota el 100% del ingreso. ¿Estamos? Bien, sigamos. Gráficamente, ¿cómo se representa esto? Presten atención, porque este gráfico es el mismo que luego se va a utilizar cuando incorporemos la inversión, el sector público y el sector externo. Punto número 1. ¿Qué medimos los ejes? Se hace lo que se llama un gráfico con la recta de 45 grados. ¿Qué explica esta recta de 45 grados? Gasto agregado, renta. ¿Qué implica esta recta de 45 grados? Que a lo largo de esa recta esto es igual a esto. Por lo tanto, se hace esa recta para ver justamente el punto donde esto va a ser igual a esto y llega a lo que habitualmente se denomina la renta de equilibrio. Como el primer modelo, el que denominamos modelo cero, era una economía cerrada, sin sector público ni inversión, solamente tenemos consumo. Y el consumo tiene una parte fija y una parte proporciona al nivel de ingreso. Se hace así. Fíjense una cosa, esto acá es lo que se llama consumo autónomo. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, cuando la renta es cero, para que lo entiendan, en cualquier economía siempre algo se consume. Estamos diciendo, aunque la situación esté muy mala, algo siempre se vende, algo se consume. ¿Estamos? En consecuencia,
O sea, evidentemente no puede, digamos, si este es el consumo autónomo, no puede haber nunca una renta cero, pero es para ejemplificar esa idea de que algo siempre se vende. ¿Estamos? Y luego, a partir de que empieza a variar el consumo, el ingreso, va aumentando, yo digo, de un nivel mínimo, después con la variación del ingreso varía también el consumo. Entonces, ¿en dónde la pendiente de esto? Porque la fórmula de esto, ¿cuál es? Consumo C sub 0 más alfa por Y. Estamos, fíjense, si Y es 0, el consumo igual al consumo autónomo. Después, con el aumento de esto va variando en cuanto, en esta proporción. Por lo tanto, el multiplicador, que es la propensión marginal al consumo, matemáticamente, que es la pendiente de la función consumo. ¿Estamos? Siguiente punto, ¿qué tenemos que ver? El nivel de renta de equilibrio. Vamos a llamarla ahí Y sub E. ¿Estamos? Y vamos a llamarla acá C. Y decir, donde todo esto, todo esto es igual a esto. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Y igual a C sub 0 más alfa por Y. Como tenemos que despejar qué nivel es el nivel de renta de equilibrio, pasamos esto para allá. Presten atención porque a partir de ahora el procedimiento es siempre igual cuando hay que calcular renta de equilibrio. Siempre igual, simplemente que acá empiezan a haber más argumentos. Menos alfa por Y igual a C sub 0. Sacamos factor común Y. Me queda 1 menos alfa igual a C sub 0. Entonces me queda que la renta de equilibrio, que es igual a C sub 0 sobre 1 menos alfa. O si nos gusta, C sub 0 por 1 sobre 1 menos alfa, donde 1 sobre 1 menos alfa es lo que se denomina el multiplicador de una economía cerrada sin sector público. ¿Qué quiere decir este nivel de multiplicador? Me está indicando cuando varía, después hablamos más en detalle en los modelos que siguen. Cuando varía alguno de los componentes autónomos, o sea, el gasto autónomo que entonces se denomina, en cuánto varía el nivel de ingreso de equilibrio. Fíjese una cosa. Si ahora de repente el consumo autónomo aumentara hasta este nivel, o sea, se conservan paralelas porque evidentemente esto no se modificó, sigue igual. ¿Está claro? Entonces fíjense una cosa. Esto acá es lo que varió el consumo. ¿Está claro ahí? Y fíjense, esto acá es lo que varió la renta. ¿Estamos? Para que ustedes entiendan, la variación de la renta de equilibrio va a ser igual a 1 sobre 1 menos alfa multiplicado por la variación del consumo. O si les gusta, esto es K por la variación del consumo, en donde K es igual a 1 sobre 1 menos alfa. Bueno, hasta recién estábamos viendo, vimos el tema de la representación gráfica de la función consumo. ¿Estamos? Acuérdense que estamos en el modelo cero. Un nuevo modelo cero es que solamente hay consumo, o sea, todo lo que se produce se consume, no hay inversión. No hay sector público, no hay sector externo. ¿Estamos ahí? Ahora, si hay consumo, normalmente hay ahorro. Entonces se representa gráficamente en un par de gráficos, uno debajo del otro, para que en los ejes horizontales, en el eje horizontal o eje de abscisa, midamos el nivel de renta, simplemente que en el eje vertical en uno medimos consumo, en otro medimos ahorro. Significa lo siguiente, presten atención. O sea, cuando digo ahorro, el ahorro puede ser positivo también, pero puede ser cero o puede ser negativo. ¿Qué quiere decir ahorro negativo? Un desahorro. O sea, que las familias están consumiendo más de lo que les ingresa. Fíjense una cosa. Más allá de los inconvenientes, vamos a tratar de representarlo lo más claro posible en el pizarrón. Fíjense. Y. Recta de 45 grados. ¿Estamos? Bien.
Desde acá parte el consumo autónomo. Fíjense. Función consumo. Nivel de renta de equilibrio. Fíjense una cosa. Para este nivel de consumo hay un desahorro de esta magnitud. ¿Estamos? Entonces, abajo a la misma altura, ¿estamos ahí? Yo digo, para este nivel, ¿estamos? Como tenemos que consumo igual a nivel de renta de equilibrio, este trazo vertical lo medimos aquí abajo como un desahorro. Y enfrentamos así, y esto acá es la función ahorro. Entonces, fíjese una cosa, ¿a qué es igual el ahorro? A la renta menos el consumo. Por lo tanto, es la renta, el consumo que era C sub 0 menos alfa por Y. Por lo tanto, el ahorro es Y menos C sub 0 más alfa por Y. ¿Estamos ahí? O si les gusta, el ahorro a qué es igual a Y por 1 más alfa menos C sub 0. O sea, esta fórmula acá es la que tenemos representada acá, donde la distancia vertical, o sea, la diferencia vertical entre la recta de 45 grados y la función consumo, si estuviera bien hecho, o sea, toda esta distancia entre esto y esto es la misma distancia que entre esto y esto. ¿Qué me quiere decir? Que para niveles inferiores a la renta de equilibrio, ¿estamos? Para nivel inferior a la renta de equilibrio hay un desahorro, para niveles superiores el ahorro es cero. Bueno, una vez que hemos llegado, fíjense que este es un modelo que hace algunos supuestos. No hay sector público, no hay sector externo, no hay inversión. El consumo tiene una parte autónoma y otra parte que depende del nivel de renta. ¿Estamos? En consecuencia, vamos a lo que yo denominé modelo 1, este es modelo 0, donde ahora vamos a introducir que hay inversión. Fíjense una cosa respecto a la inversión que es importante desarrollarlo. O sea, en general, fíjense, vamos a hacer así, de lo que se produce, se tiene dos destinos. O se consume o se invierte. ¿Estamos? El consumo de las familias tiene, si quiere, un nivel relativamente estable respecto a la renta. Porque detrás del consumo, ¿qué es lo que motiva el consumo? Hay una serie de factores, pero básicamente las expectativas y el nivel de riqueza de la población y el nivel de ingreso. ¿Qué pasa con la inversión? Es mucho más inestable, porque en realidad depende mucho de las expectativas respecto al futuro. Les voy a dar un ejemplo para que entiendan perfectamente por qué el consumo es mucho más estable que el nivel de inversión. Yo digo, si suponemos una economía muy sencilla, donde solamente hay dos sectores de actividad económica. Una fábrica que elabora fideos y otra fábrica que elabora las máquinas, o sea, los bienes de capital para hacer fideos. Por lo tanto, esta fábrica le vende a esta. Yo digo, la fábrica de bienes de consumo tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiene 10 máquinas que elaboran fideos. ¿Estamos? Y todos los años debe reponer una máquina. ¿Estamos? Quiere decir que la depreciación es del 10%. ¿Estamos? En consecuencia, la fábrica que elabora los bienes de capital, que le vende a esta, todos los años, ¿cuánto vende? Una máquina. ¿Está claro? Si, si hay una crisis económica, depresión o recesión, vamos a suponer, presten atención, que las ventas de fideos caen el 10%. ¿Está? Fíjense que esto todos los años tiene que reponer una máquina, quiere decir que reponen el 10% de la capacidad instalada. ¿Estamos? Ese 10% de la capacidad instalada, o sea, la máquina que todos los años compran, es el 100% de las ventas de esta. ¿Estamos ahí? Fíjense una cosa. Si por cualquier cosa las ventas de bienes de consumo bajaran el 10%,
Presten atención, el establecimiento que elabora bienes de consumo dice, dada la falta de venta o que ocasiona las ventas, y que dado que en realidad los bienes de capital por ahí se puede estirar un poco la reposición, se puede hacer, con algún mantenimiento se puede hacer que sigan funcionando de un año a otro, o eventualmente como cayeron las ventas del 10%, no hace falta que reponga en un año la máquina que siempre repongo. ¿Qué quiere decir? Yo digo, si el año 2020 vendieron una, en el 2021, ¿cuánto vendieron? 0. ¿Estamos hasta ahí? ¿En cuánto cayeron las ventas? En el 100%. Fíjense una cosa, una caída del 10% en venta de bienes de consumo provocó, este es un supuesto muy extremo, ¿no? Pero sí bien para entender la dinámica. Una caída del 10% en la venta de bienes de consumo está provocando una caída del 100% en la venta de bienes de capital, bienes de inversión. Si al año siguiente se recuperan las expectativas, o sea que acá las ventas vuelven a subir al nivel normal, ¿estamos? ¿Qué quiere decir? Que ¿cuántas máquinas tienen que reponer esto? Tienen que reponer 2, la que no se repuso en 2021 y la reponta del 2022. Entonces, ¿cuántos van a vender? 2 máquinas. Entonces, fíjense una cosa, ¿en cuánto van a subir las ventas? En el 100%, de no vender nada, vender una. Y fíjense una cosa, a través del tiempo, presten atención. Tiempo. Yo digo, mientras la venta de bienes de consumo, las oscilaciones son así, las oscilaciones de la venta de bienes de capital son mucho más pronunciadas. ¿Estamos? ¿Por qué son mucho más pronunciadas? Bueno, porque depende mucho de las expectativas. O sea, para que el empresario se anime a invertir, tiene que tener expectativas positivas sobre que esa inversión le va a rendir sus frutos. Si las expectativas son malas, se cae la inversión. Esto quiere decir que variaciones relativamente pequeñas en la venta de bienes de consumo provoca variaciones mucho más grandes en la venta de bienes de capital. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que la inversión depende de una serie de variables. Del nivel de ingreso, de la tasa de interés, pero fundamentalmente de las expectativas. Cuando las expectativas son buenas, la inversión sube. Si la inversión sube, aumenta la capacidad instalada. Si aumenta la capacidad instalada, permite aumentar el nivel de renta y el nivel de consumo a posteriori. ¿Estamos? Pero para el caso, vamos a hacer un supuesto muy sencillo y vamos a suponer que la inversión es fija, o sea que es autónoma. ¿Estamos? Después, más adelante, vamos a relajar este supuesto. Y decir lo siguiente. Presten atención. Ahora el gasto agregado, este es el modelo 1. ¿Estamos? Antes era 0,1. Va a ser igual, presten atención, al consumo más la inversión. Esto quiere decir que es igual. El consumo era igual a C sub 0 más alfa por Y, y la inversión, como suponemos que es autónoma, es I sub 0. ¿Estamos? En general, todos los componentes autónomos que se ponen con el sufijo 0 se suelen poner como una A sub 0, para decir todo aquello que es autónomo o que en el modelo, en los supuestos del modelo, dice que no depende del nivel de ingreso. Gráficamente, fíjense, esto es así. Hacemos el gráfico de 45 grados. Renta. Primero tenemos acá consumo autónomo. Ahora le sumamos la inversión autónoma, que vamos a suponer que es esta partecita. Entonces, esto más esto es consumo más inversión. Estamos, que lo podemos suponer acá como que es A sub 0 más alfa por Y. ¿Estamos? Por lo tanto, ahora que estamos buscando este punto acá, nivel de renta de equilibrio, gasto agregado de equilibrio. ¿Qué hacemos ahora? Yo sé que, ¿cómo busco este punto? Y es igual a todo esto. Vamos a decir a todo esto acá. A sub 0 más alfa por Y. Recuerden que en este caso A sub 0 es igual a C sub 0 más I sub 0. Les vuelvo a repetir. El A mayúscula sub 0 me está indicando todos los componentes autónomos del gasto agregado. O sea, me está indicando la ordenada al origen. Estamos en el punto de corte con el eje vertical. O sea, el punto de corte donde la parte autónoma es igual al nivel de renta.
Procedemos igual que antes. Yo digo, tengo que buscar nivel de renta de equilibrio. Hago pasaje de término. Me va a quedar y menos alfa por y es igual a sub 0. Saco factor común, 1 menos alfa es igual a sub 0. La renta de equilibrio, ¿a qué va a ser igual? A sub 0 sobre 1 menos alfa, o si les gusta, A sub 0 por 1 sobre 1 menos alfa. ¿Estamos? Donde acá el multiplicador sigue siendo igual. ¿Estamos? Fíjense una cosa. Vamos a suponer que hay una variación en A sub 0, o sea, que varió el gasto autónomo o varió la inversión autónoma. ¿Estamos ahí? Quiere decir que, porque todo esto acá es A sub 0. ¿Estamos? Vamos a suponer que aumentó. Aumentó esto, cualquiera de estos, y me voy acá. Trazo una paralela a esto. Es paralela, pues fíjense que la pendiente no se modificó. Y digo, ¿cuál es el nuevo nivel de renta de equilibrio? Y sub 0, este era Y sub 0, YEE 0, 1. ¿Estamos? Fíjense una cosa. Esto acá, esta partecita acá, es lo que varió. Vamos a hacerlo bien clarito. Esto acá es lo que varió el gasto autónomo. Todo esto acá es lo que varió la renta. Entonces yo digo ahora, ¿cómo mido esa variación? Es muy sencillo. Fíjense, es la variación de la renta de equilibrio es igual al multiplicador, perdón, el multiplicador es K, discúlpenme. ¿Estamos? K. Por la variación del gasto autónomo. Del gasto autónomo. Puede ser el consumo o la inversión. Entonces digo, si el multiplicador fuera 5 y la variación del gasto autónomo fue 100, la variación de la renta de equilibrio fue 500. Para que entienda el tema este del multiplicador, se hace el siguiente análisis. El multiplicador depende, acá, hasta que después introducimos el sector público y el sector externo, ya el multiplicador tiene modificaciones. Para que lo entienda, yo digo, depende de la proporción marginal del consumo. Yo digo, si la proporción marginal del consumo es el 75%, ¿estamos? Y la renta y el consumo autónomo o un componente autónomo varía en 100, y si fíjense una cosa, que acá esto subió en 100, ¿está claro? Los receptores de esos 100 pesos gastan el 75% de eso, o sea, gastan 75 pesos. Quienes reciben los 75 pesos a su vez gastan el 75% de esos 75, y eso sucesivamente. Entonces el multiplicador son efectos sucesivos, yo digo primero 100, después 75, después el 75% de 75, sucesivamente. ¿Estamos? Entonces es un orden decreciente, pero al final, fíjense, si la propensión marginal a consumir, alfa, fuera del 75%, ¿qué tengo? Perdón, voy a usar el negro. ¿Qué voy a tener? 1 sobre 1 menos 0,75. Uno menos 0,75. Es 1 sobre 0,25, es 4. ¿Estamos ahí? Si fuera el 80%, presten atención, yo quiere decir que así tengo 100, aquí voy a tener 400. Si fuera el 80%, voy a tener 1 sobre 1 menos 0,80. 1 menos 1 sobre 0,80 es 0,20, esto me da 5. ¿Estamos? Si fuera el 90%, o sea, por cada variación del gasto autónomo, yo digo, hay gente que recibió 100 pesos, de eso gastó 90. Los que recibieron los 90 que gastaron en la fase anterior, gastan el 90% de 90, gastan 81, así sucesivamente. Entonces, fíjense una cosa, 1 sobre 1 menos 0,90 es igual a 1 sobre 0,10, esto es igual a 10.
Por lo tanto, si la propensión marginal a consumir es del 90%, el multiplicador es 10. O sea, en este caso, fíjense, esto hubiera sido más así. ¿Se entiende? Más empinado, fíjense. ¿Qué quiere decir? Que 100 acá, 1000 acá. Si se achica, fuera 75. ¿Me explico? Entonces fíjense una cosa. Ante una más variación, fíjense, la pendiente viene dada por la propensión marginal a consumir. Entonces, si la propensión marginal a consumir es del 75%, el multiplicador es 4. Esto acá se agranda en 4. Si es del 80%, el multiplicador es 5. Esto va en 5. Si es del 90%, el multiplicador es 10. Se agranda mucho más. ¿Estamos? Bueno. Por lo tanto, el efecto multiplicativo depende, hasta ahora, depende de la propensión marginal a consumir. Y es 1 sobre 1 menos la propensión marginal a consumir. Esto así es el multiplicador de una economía cerrada sin sector público. Cuando en las siguientes dos fases le introduzcamos el sector público y le introduzcamos el sector externo, este multiplicador va a sufrir consecuencias.